Muy buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a dar inicio a nuestra clase correspondiente a hoy, 14 de junio. Este prácticamente va a ser ya nuestro último tema. Es relacionado a todo lo que significa la teoría del crecimiento económico, ¿ya? Entonces, por favor, confírmenme mediante el chat si me están escuchando, si todo el sonido está en orden, por favor. Me indican que sí, que no hay ningún problema con el sonido, entonces podemos comenzar. Bien, a ver, es importante considerar que hay un creciente peso de la macroeconómica, de la macrodinámica en la agenda investigadora. Si bien, digamos, hasta el momento hemos ido analizando todo lo que pasa en el corto plazo, es muy importante considerar los elementos relacionados a largo plazo. Ahora bien, en los modelos que hemos ido analizando a lo largo del curso, van a notar que gran parte de ellos coincide en que en el largo plazo hay una inelasticidad de la oferta agregada en relación al nivel de precios. Sin embargo, esto no es una explicación plausible, no es una explicación suficiente para que podamos abordar la teoría del crecimiento. ¿Esto por qué? Porque en realidad pareciese que en realidad los instrumentos que tiene el Estado solo pueden actuar en los marcos del corto plazo y en el largo plazo, bueno, no tenemos otra que dejar al mercado que actúe, ¿no? Sin embargo, esto no necesariamente es así, porque lo que se ha visto más bien en todos los países es que ha existido una intervención del Estado que ha permitido el progreso, ¿no? Entonces, eh, si hacemos un repaso, lo que busca la teoría del crecimiento es una explicación del progreso material de los países, ¿ya? Esto ha estado en el centro de los fundadores del pensamiento económico hasta el tercer tercio del siglo XIX. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, obras como La riqueza de las naciones nos muestran esta preocupación de la gente o de los investigadores, de gente como Ricardo, Smith, hasta el propio Marx, ¿no? Sin embargo, la revolución marginalista y el desplazamiento del centro de la investigación a las funciones de decisión de los agentes y a las condiciones del equilibrio del mercado ha estado más presente hasta la década de los 50. En otras palabras, un poco la idea era, y en más de un círculo sigue siendo, que si dejamos al mercado actuar, automáticamente lo que va a ocurrir es un mayor crecimiento económico. Sin embargo, hay un recobrado interés en la explicación de la dinámica agregada del progreso desde 1950. Y en ese sentido, hay dos tradiciones claramente diferenciadas. La primera es la teoría del crecimiento, que es una búsqueda de una explicación universal y recurso a los modelos como base
para el progreso teórico, ¿no? Es decir, tratamos de modelizar el crecimiento, tratamos de establecer cuál es la relación de causalidad que explica el crecimiento económico, entendiendo como crecimiento económico aquella mecánica que hace que el Producto Interno Bruto crezca, ¿no? O para ponerlo en sencillo, para que el producto crezca, ¿no? Si ustedes recuerdan sus bases de macroeconomía uno, lo que van a recordar es que para poder analizar el producto, lo que hacemos es olvidarnos, abstraernos de las diferencias, ¿no? En otras palabras, una economía produce calaminas, produce pollos, produce sillas, produce mesas, etcétera, y nosotros no nos concentramos en esas diferencias. Para nosotros el producto es uno, no tiene forma, es la sumatoria de todos los valores generados en una economía. Por el otro lado, otra vertiente u otra tradición es la teoría del desarrollo en sí misma, donde se da una relevancia del análisis de las restricciones que afectan a los países en desarrollo y recurso a una argumentación más verbalizada. En otras palabras, la teoría del desarrollo en sí misma, si bien toma como base a la teoría del crecimiento económico, también empieza a preocuparse por otros temas que le son inherentes, ¿no? Por ejemplo, el papel de los recursos naturales, el medio ambiente, los derechos de las poblaciones indígenas, la pobreza, etcétera. Lo que parece que estamos acudiendo es una convergencia entre ambas tradiciones, ¿no? Entonces hay una especie de fertilización mutua desde la década de los 90 que nos permite, por un lado, tener a la teoría del crecimiento económico y por el otro lado, toda la tradición desarrollista que tenemos en el mundo. Bien, entonces, lo que vamos a tratar en esta exposición es llamar la atención sobre la fertilidad de algunas intuiciones de la teoría del desarrollo. La corriente principal de la economía se vería enriquecida si tomase en cuenta algunas de esas intuiciones. Vamos a ver cómo estructura las bases de la teoría del crecimiento, el núcleo originario de la teoría del desarrollo y las nuevas tendencias en la teoría del desarrollo. Veamos entonces las bases de la teoría del crecimiento. En las teorías del crecimiento hay como una primera generación de la mano de Harrod, por ejemplo, en 1939, y Domar en 1946, ¿no? Esto es el modelo de Harrod y Domar, ¿no? ¿Cuál es el factor que explica en esta teoría el crecimiento económico? Para ellos, la inversión se constituye el motor del crecimiento económico. De esa manera es que la inversión se entiende como el incremento del acervo económico. Y se entiende la propensión a usar condicionada por la productividad media del capital. A ver, más o menos para que ustedes me entiendan cómo se entiende esta dinámica, ¿no? Que por cierto ha sido bastante utilizada y aún ahora varios gobiernos basan sus estrategias de desarrollo en el modelo Harrod y Domar, ¿no? La idea es la siguiente. Si comenzamos de una economía en estado estacionario, pongamos que esta es capaz de producir un producto
igual a 100, ¿no? De los cuales 80 se consume y 20 se ahorra. ¿Ya? Ahora, lo que va a ocurrir en el tiempo es que si las cosas funcionan tal como eh, propone el modelo Harrod-Domar, esos 20 van a aumentar el stock de capital y vamos a suponer que se traduce en un incremento del 20% en esa economía. Entonces, el nuevo producto va a ser igual a 120. Estos 120 se van a dividir en 96 para el consumo y 24 para la inversión. ¿Entienden cómo es la dinámica? Es decir, antes podíamos consumir 80, ahora ya podemos consumir 96 y el ahorro ha subido de 20 a 24. Si otra vez hacemos lo mismo, es decir, ahorramos, lo convertimos en inversión y esa inversión va a hacer que nuestro nivel del producto aumente. ¿Ya? Ahora, ¿por qué hablamos de la productividad media del capital? Porque ese es el secreto del progreso. En otras palabras, puedes producir más porque inviertes más en capital y al invertir más en capital, lo que se logra es una mayor productividad. ¿Ya? Para que me entiendan con un ejemplo sencillo de lo que está hablando Harrod y Domar, perdón, piensen en una panadería. Supongamos que en esa panadería solo trabajamos nosotros, ¿no? Al trabajar únicamente nosotros en la panadería, supongamos que vamos a producir 100 panes al día. Pero de pronto nos traemos una máquina que en vez de hacernos producir 100 panes, ahora produce 1000 panes. ¿Me entienden? Entonces ahí la productividad media del capital ha hecho que nuestros ingresos aumenten. Si nuestros ingresos aumentan, tenemos una mayor capacidad para ahorrar. Si tenemos una mayor capacidad para ahorrar, lo que vamos a lograr es que paulatinamente lo que va a ocurrir es que toda nuestra economía va a empezar a ascender de una forma impresionante. Esa es más o menos la idea, ¿no? Es decir, aumenta la productividad media del capital, eso permite el aumento del ahorro, el ahorro se transforma en inversión, la inversión en producto, y así es como los países crecen. Bastante seductora la fórmula, ¿no? A ver, en la dinámica, ellos establecen que hay una relación estable entre capital y producto. En otras palabras, esta relación estable quiere decir que si el capital es 20, el producto es 100. Si el capital aumenta a 40, el producto inmediatamente aumenta a 200. El equilibrio de pleno empleo solo se logra haciendo que coincidan las tasas de crecimiento del producto, del stock de capital y del empleo. Solo el progreso tecnológico podía superar esta limitación. En otras palabras, en la dinámica del modelo, lo que va a ocurrir es que a la larga o a la corta, las tres tasas de crecimiento van a tener el mismo desempeño. Y lo que va a hacer variar en realidad este desempeño no va a ser otra cosa que el progreso tecnológico. ¿Cuál es la utilidad? Es la modelización de las necesidades financieras de los países en desarrollo. En otras palabras, lo que se llegaba a la conclusión es decir, como tenemos países que tienen diferencias
entre la entre las distintas productividades que van a tener los países. En otras palabras, algunos países van a estar más desarrollados que otros y por lo tanto lo que va a ocurrir es que esos países no van a tener una gran capacidad de ahorro. Entonces, en el modelo ampliado, lo que se dice es que si queremos que el ahorro de otros países venga al nuestro para que sobre esa base entremos en la senda del desarrollo, lo que tenemos que hacer es generar un mecanismo mediante el cual haya una facilitación a la inversión extranjera directa, ¿no? O en los casos en los que esto no sea posible, los esquemas de financiamiento externo lo que permitan es que pueda existir mecanismos de préstamos a largos periodos de pago, bajas tasas de interés, etcétera. Entonces, de esa manera, lo que va a ocurrir es que los países van a tender a converger en relación a sus tasas de crecimiento. El problema radica en que se trata de un equilibrio bastante improbable o difícil y una dinámica que es bastante inestable, aún dentro de los marcos del propio modelo que se ha desarrollado. Hay una segunda generación dentro de estos modelos que corresponden a Solow, el modelo de Solow en 1957, 56 y 1957. Tenemos también los aportes de Swan en 1956. ¿Cuál es el factor? Ellos consideran que para que exista un crecimiento económico, lo que tiene que haber es un incremento del capital per cápita, ¿ya? Y de forma exógena del progreso técnico, ¿no? En otras palabras, ¿cuál es la dotación de capital por cada persona? ¿Cuál es la dinámica? Se endogeniza la relación capital-producto y se admite la sustituibilidad de factores, ¿ya? Esto quiere decir que puede existir una sustitución entre trabajo y capital y de capital al trabajo, ¿no? Esto es muy interesante tomarlo en cuenta porque en realidad lo que ha existido en la mayoría de los países, bueno, digamos, nosotros estamos un poco más atrasados, pero por razones distintas, es que se puede sustituir ambos factores. De hecho, en realidad, la creciente automatización de una gran cantidad de fábricas nos muestra que posiblemente ese sea el futuro de la humanidad. ¿Cuál es la utilidad? Hay una contabilidad del crecimiento y hay un análisis de la convergencia económica, ¿no? A ver, este tema de la convergencia económica es un tema bastante controvertido, ¿no? A ver, tiene que ver con el estado estacionario. Esto quiere decir que a la larga los países dejarían de crecer porque ya producen todo lo que necesitan. Entonces, en ese caso, ya toda la dinámica creciente que existe en las economías se apagaría, ¿no? En otras palabras, pongamos, digamos, que reducimos todo nuestro consumo de alimentos a unidades, ¿no? Entonces, supongamos que necesitamos 10 unidades de alimentos al día. Bueno, puede subir hasta 12, ¿no? Pero no puede ser 20, no puede ser 30, ¿no?
Es decir, uno podrá comer, no sé, pues digamos, los más golosos, 4 panes al día, ¿no? 6, pongamos. Pero tampoco va a comer 20, ¿no? Entonces, si notan, hay un momento en el cual el progreso se detiene. Y al detenerse el progreso, lo que va a ocurrir es que ya se han satisfecho todas las necesidades y por lo tanto lo que van a hacer las economías es converger a ese estado estacionario. Es decir, vamos a producir lo que van a necesitar el resto de las economías, pero en términos de esa estabilidad de mediano plazo que se va a presentar en las economías. ¿Ya? Ahora, les decía que ambos temas, el estado estacionario y la convergencia de las economías, son bastante discutibles porque en realidad lo que ha mostrado más bien la experiencia es que las necesidades no dejan de aumentar. Por darles una idea, había una época que con el televisor cuadradito nos conformábamos, ¿no? Era cabezoncito, etcétera, y no había ningún problema. Pero en cambio, ahora todos queremos tener pantallas planas y últimamente queremos tener televisores curvos, ¿no? Lo propio ocurre, por ejemplo, con las computadoras. Ya para nosotros era una revolución tener computadoras que sean portátiles, las laptops. Pero ya estamos queriendo que nuestra computadora pues se pueda guardar como si fuera una billetera y después la desdoblemos y empiece a trabajar. Y si ustedes se ponen a pensar en las necesidades actuales de la población, vamos a notar que en realidad no dejan de progresar, ¿no? Antes dábamos por sobreentendido que un vehículo necesite conductor, pero ahora en realidad estamos pensando eh, en vehículos que no necesitan conductor, ¿no? Entonces, más o menos esa es la idea que se tiene o es la crítica precisamente a el tema del estado estacionario. En otras palabras, de hecho, si uno ve las tasas de crecimiento, el aumento del Producto Interno Bruto en el mundo, va a notar que estamos muy lejos del estado estacionario. Y por el otro lado, el tema de la convergencia también está siendo criticado porque hay países cuyo avance es impresionante, es decir, la gente, la población de todos esos lugares vive muy bien en comparación con otros países en los cuales la gente tiene que arreglárselas con $40. Entonces, ambos elementos nos permiten criticar precisamente la idea de la convergencia y la del estado eh, estacionario. El problema de esta teoría es que solo la transición hacia un nuevo estado estacionario o el progreso técnico exógeno garantiza el crecimiento continuado del PIB per cápita, ¿no? Es decir, si este progreso continuo o este progreso técnico continuo se presenta, entonces podemos hablar de que estemos hablando de un mecanismo mediante el cual vamos a lograr el crecimiento económico en el tiempo. Si seguimos avanzando, denme un segundo, por favor.
Ahora bien, hay una tercera generación que es la que plantea la existencia de un crecimiento endógeno, ¿no? En esta línea podemos encontrar a Lucas en 1988, Romer con los aportes del 86 y en el 90, entre otros. ¿Cuál es el factor? Variable que sea causa, consecuencia y causa al tiempo del crecimiento sin estar sujeta a rendimientos marginales decrecientes. En otras palabras, el conocimiento. Hay una colección de modelos, eh, por ejemplo, los de función lineal del capital físico y humano, el modelo AK, desarrollado por Revelo en 1991. ¿Cuál es la idea que ellos tienen? ¿No? O sea, ellos dicen, en realidad, no es que la productividad aumente en sí misma porque de pronto se nos ocurre que tiene que aumentar, no, sino ellos consideran y le dan fuerte importancia al factor humano. En otras palabras, dicen, el capital no es un factor independiente del ser humano, lo propio el desarrollo tecnológico, ¿no? Porque lo que ocurre es que los conocimientos que vamos aplicando a cada una de las áreas del progreso económico se convierten, o perdón, nacen en todo caso de las reflexiones que hace la gente en relación al mismo proceso productivo, ¿no? En otras palabras, piensen en cualquier tecnología por si acaso no necesariamente se refiere al uso de máquinas, ¿no? Tecnología se refiere a, a todo lo que significa el, tecnología se refiere al cómo hacer, es decir, para fabricar cualquier cosa, lo que nosotros vamos a tener es o vamos a usar es un determinado tipo de tecnología. Ahora, esa tecnología nace precisamente del propio proceso productivo. Por esa razón se llama un mecanismo de crecimiento endógeno. Ahora, ¿de dónde nace? Precisamente de la existencia de la competencia. En otras palabras, a ver, piensen ustedes, ¿por qué ahora podemos tener autos eléctricos al módico precio de $6,000? Y van a notar que tenemos ese tipo de vehículos y son baratos porque en realidad una empresa, en el caso boliviano como Quantum, lo que quiere es competir. De tal manera que la gente, en lugar de comprarse un vehículo a gasolina cuyo precio esté en $12,000, van a poder comprar uno de $6,000, ¿no? Esto ocurre con los televisores, ocurre con los muebles, ocurre con las casas, etcétera. ¿Y por qué hay esa posibilidad de bajar los precios? Precisamente por el progreso de la técnica, ¿no? A ver, les voy a dar otro ejemplo de cómo funciona esto de la tecnología. Eh, Hace 2000 años, en la época de Cristo, van a notar ustedes que todos vestían con túnicas, ¿no? Ahora, bueno, la imagen, digamos, ¿cómo decirlo? Esa imagen idealizada nos muestra a un Jesús con una túnica inmaculada, ¿no es cierto? Que todo el tiempo está blanca. Bueno, lo cierto es que en realidad en la época todo el mundo utilizaba andrajos, ¿no? Es decir, las telas, especialmente para los más pobres,
podían durar años, ¿no? No había como ahora que salimos a la calle y podemos comprar la ropa que queramos, ¿no? No hay. Ahora, esta variedad de ropa que tenemos es pues hija del progreso, ¿no? Es decir, de los telares manuales que existía antes, hemos pasado a una producción industrial y automatizada de la ropa. Entonces, esta producción industrializada y automatizada de la ropa es pues una consecuencia natural del propio capitalismo, ¿no? El capitalismo es el que nos permite contar con eso, ¿no? Por esa razón, en realidad, la famosa ropa usada, que bueno, naturalmente una parte sí es ropa usada, pero van a notar que en realidad tenemos una invasión de productos textiles de muy buena calidad a muy bajos precios, ¿no? Ahora, ¿eso cómo fue posible? Porque el conocimiento humano se tradujo en una producción industrializada de la ropa, ¿no? Este progreso técnico, que es otro modelo, es generado como externalidad asociada al proceso de acumulación a través del aprendizaje, o sea, el learning by doing, y de efectos de derrame, ¿no? En otras palabras, en la medida en que vamos aprendiendo cómo se hace algo, entonces lo que vamos a también es hacer. Y al hacer estamos aprendiendo, ¿no? Y lógicamente las empresas que valoran bastante el tema del conocimiento, entonces se van a dar cuenta que ahí hay una forma especial de generar ingresos, ¿no? Es más o menos como en Japón, cuando se inventa la pantalla táctil, lo hacen a través de las imprentas, ¿no? Entonces, las imprentas se dan cuenta de que tenían la tecnología suficiente para poder imprimir sobre el film. Y esto hacía que puedan trabajar ya y desarrollar lo que conocemos actualmente como las pantallas de celular, ¿no? ¿Me entienden? O sea, ¿qué es lo que quiero decirles? De que incesantemente esta idea que tenemos de mejorar los productos es inherente a la propia economía de mercado. Por ejemplo, si hace unos 10, 15 años preguntábamos a los usuarios de las laptops si veían necesario que las pantallas sean touch, o sea, que podamos tocarlas y cambiar, te iba a decir, pero ¿para qué? Eso es una pérdida de tiempo, ¿no? Pero ahora, cuando vamos a comprar una computadora, vamos a preguntar si es touch o no es touch. Eh, que le demos así un uso grande a la laptop, dependiendo del trabajo que se realice al tema del touch, eso ya carece de relevancia, ¿no? Porque como les digo, el progreso tiene esas características. Es algo que hace que los seres humanos incesantemente veamos cómo mejorar las condiciones de vida. Y eso no solo se ven en aspectos ligados al consumo, tienen que ver con otros aspectos ligados a la educación, a la salud, etcétera. Así, por ejemplo, en el caso de Lucas, podemos construir un modelo bisectorial haciendo que la complementariedad entre capital físico y humano supere los rendimientos marginales decrecientes. En otras palabras, si ustedes se acuerdan del modelo clásico, en el cual a medida que utilizábamos un factor, teníamos rendimientos marginales decrecientes, ¿no? Es el clásico ejemplo de la tierra y el trabajo. A medida que va aumentando el uso de factor, digamos, si tenemos una hectárea, al principio tener 2 trabajadores es magnífico, pero cuando ya superemos los 50 trabajadores ya no va a haber tierra la cual puedan trabajar. Entonces ahí es donde aparecen los rendimientos marginales decrecientes. Otro modelo se va por el lado de la existencia de un sector
productor de ideas, que opera en competencia imperfecta y que alimenta la innovación horizontal o bien la innovación vertical. Esto de la innovación horizontal tiene que ver con los encadenamientos que pueda existir con otras empresas y la innovación vertical dentro del mismo proceso productivo. ¿Cuál es el problema? Que no en todos los modelos está garantizada una dinámica de convergencia. En algunos presenta un fenómeno de escala en la determinación del crecimiento y en otros el planificador es más eficiente que el mercado, ¿no? En otras palabras, puede ocurrir que dentro del mismo modelo, si imaginamos un planificador, este planificador va a tener mejores resultados que la propia economía del mercado, ¿no? Bien, entonces antes de que entremos al núcleo originario de la teoría del desarrollo, no sé si hay alguna pregunta, duda, escríbame por favor, porque todavía no soluciono el tema del audio de mi computadora. Escríbame si hay alguna duda, pregunta, por favor. Bien, si no hay preguntas, el día miércoles estaríamos dando, por favor, nuestro segundo parcial. No, ya conocen la dinámica, lo vamos a dar mediante Google Forms. Nos vemos el día miércoles. Hay una pregunta que me dicen, ¿cuál sería la modalidad del examen? Es decir, ¿entrará ejercicios o solo teoría y qué temas? Vamos a dar el examen sobre el modelo ISLM y el Mandel-Fleming. Esos dos temas van a entrar. Y lo que haríamos es que va a haber un ejercicio, ¿ya? Entonces, pues, repasen con su ayudante, por favor, los ejercicios relacionados eh, al, eh, al, al examen, ¿ya? Ahora, me estaban diciendo, creo que las notas vamos a tener que entregar hasta el 19, ¿no? A ver, si es que no nos da el tiempo, el día lunes estaríamos dando, por favor, el examen final. Y voy a subir al Classroom todas las diapositivas que están ahí hasta el momento. Y lo que tendríamos es el tema de el examen final el lunes. Si hay alguna cosita que no está en el Classroom, voy a subir también esta clase y esta presentación. Vamos a ver cómo están los tiempos, pero si los tiempos están así de apretaditos, vamos a tener que adecuarnos, ¿ya? El examen final lo daríamos sobre toda la materia avanzada. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos.